Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Bustos, maestro de enseñanza práctica de electrotecnia. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver un poquito el multímetro. ¿Por qué multímetro? Porque es un instrumento de medición que sirve para realizar diferentes tipos multimediciones. También conocido como tester, por el nombre en inglés de testeo. Lo primero que vamos a analizar es cómo conservar un instrumento de medición. Aquí lo que vemos que está en su caja original, ¿sí? En su envoltorio antigolpe, ¿sí? Esto es importante conservarlo, al igual que conservamos, por ejemplo, los calibres en el taller, porque son instrumentos de medición y lo peor que nos puede suceder es que cuando lo necesitemos no esté funcionando. Además, porque nosotros siempre lo transportamos en las cajas de herramientas y para evitar el contacto directo con otro elemento. Básicamente, como veíamos, nosotros tenemos el aparatito en sí y viene provisto de las dos puntas de medición. Las dos puntas de medición tienen en su extremo, ¿sí? En su extremo constan de propiamente las puntas de medición con esa especie de manopla con tope. Esta manopla con tope hace que cuando nosotros hagamos la medición evitemos el contacto con las puntas propiamente, ¿sí? En su otro extremo tiene las dos fichas que van a conectar en los zócalos que ya evaluaremos oportunamente. Es muy importante el color de las puntas que tenemos: negativo, negro, y el rojo, positivo, ¿sí? Para mediciones de corriente continua es muy importante el color. Respecto a los zócalos que tenemos en la carcasa principal, tenemos zócalo inferior con el símbolo de la puesta a tierra y dos zócalos, un intermedio y un posterior, ¿sí? Para las mediciones comunes que vamos a hacer nosotros, vamos a usar el zócalo intermedio. Ya vamos a ver el posterior qué utilidad tiene. Entonces, una vez conectado, siempre vamos a ver que nuestro instrumento de medición esté en la posición off, ¿sí? Que esté apagado. Vamos a intentar de que la marca sea visible para que cuando lo guardemos quede en posición apagado. Ahora vamos a análisis propiamente del equipo. Tenemos el visor o display. En este caso, para el instrumento que es digital, tenemos instrumentos analógicos. En ellos la medición se hace a través de la aguja. La aguja nos indica el valor. En todo instrumento de medición, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué vamos a medir, ¿sí? Porque si nosotros vamos a tomar una escala de medición menor a la medición que vamos a hacer, ponemos en riesgo el equipo. A ver, un calibre no entra a la pieza, pero acá, por ejemplo, si vamos a medir una escala mayor a la que está indicada, rompemos el equipo. En el caso del analógico, la aguja hace tope. Como un vehículo cuando levanta muchas revoluciones el motor, no solo que corremos el riesgo de romper el motor, sino que ponemos en riesgo propiamente el instrumento de la medición de revoluciones. Volviendo a nuestro equipito, acá tenemos el selector de mediciones, ¿sí? Entonces tenemos propiamente hacia uno de los extremos, vamos a medir, ahí vamos a medir diferencia de tensión para corriente alterna. Y acá vemos propiamente las dos escalas. ¿Ven? Tenemos 200 y 750. Para medir la tensión en nuestra instalación domiciliaria, no lo vamos a poner en 200, porque está fuera de este rango. Acá no lo vamos a romper, pero no va a medir. Y pasamos al 750. A partir de aquí podemos hacer la medición de nuestra instalación domiciliaria. ¿Qué voltaje tiene? Por ejemplo, bueno, aquí lo podemos hacer muy rápido, ¿eh? Tenemos un conductor, ¿eh? Ahí estamos en 750. Simplemente ponemos un borne, ¿eh? El otro, con mucho cuidado, y ahí ya tenemos 200, en este caso 228, varía por esto de que va alternando los valores. Pero es indistinta la polaridad, ¿sí? Ahora vamos a confirmarlo. Es indistinta la polaridad, Para este caso, en corriente alterna.
Vamos a volver a enchufar. Muy bien. Ahora seguimos. Estábamos en corriente alterna. Si vamos hacia el selector, hacia el otro sentido, medimos diferencia de tensión en corriente continua. Todo lo que es acumuladores de voltaje. Y ahí vamos. Milivoltaje, 20 voltios, 200. Siempre es importante lo que estamos midiendo. Si estamos midiendo un acumulador de voltaje chiquito, una pila, lo ponemos en 20. Vamos a tener apreciación si lo ponemos en 200. Solo va a variar el decimal. Después seguimos el selector hacia abajo y ya nos metemos en el rango de los elementos electrónicos. Y aquí abajo vamos propiamente a la medición de resistencias. Resistencia es propiamente lo que se opone al paso de la corriente en nuestra materia. Bueno, aquí vamos a medir propiamente si se opone algo, y una función muy útil a medir es continuidad. Como vemos nosotros ahora, estas dos puntas no están en contacto, entonces no hay continuidad. Si nosotros tuviéramos un cable que está cortado y medimos los dos extremos, se va a mantener en uno, porque la corriente no tiene pasaje, o propiamente la señal en este caso. Ahora veamos, si nosotros tocamos las dos puntas, tiende a cero, porque la conductividad es excelente. Entonces, si tocamos un conductor en los dos extremos y nos marca cero, es porque evidentemente hay conducción. Y si tocamos los dos extremos y marca 1, es porque está cortado en su interior. Eso es muy importante. Después seguimos en el rango de selección, vamos propiamente a medición de diodos. Como decíamos, son elementos electrónicos por excelencia. Y después en esta última parte, que es medición de cantidad de corriente, pero solamente para corriente alterna. Para esta selección ya tenemos que cambiar al zócalo superior, porque vamos a trabajar ya con el fusible interior del equipo. Entonces, si hacemos mediciones altas, el fusible directamente va a cortar y no nos va a dar lugar a que quememos el equipo. Entonces, principalmente nosotros podemos medir diferencia de tensión, los voltajes que tenemos en una instalación alterna y continua, y para medir cantidad de corriente solamente en instalaciones de corriente alterna. Bueno, chicos, ya las próximas vamos a hacer un poquito más de mediciones, pero lo importante es que ustedes ya vayan conociendo el uso del multímetro. Muchas gracias y hasta cualquier momento. A seguir cuidándonos.